En esta sesión vamos a hablar sobre la tradición, sobre por qué hay que respetarla, sobre por qué hay que entenderla y por qué incluso hay que defenderla. Vamos a hablar un poco de qué sentido tiene la tradición, ¿no? Obviamente en un mundo donde lo que reina socialmente, por lo menos hoy en día, es el progresismo, es esta noción de que podemos prescindir de todas las reglas anteriores, de todas las tradiciones, de todas las cosas que los seres humanos tenían el hábito de hacer o de realizar. Se puede prescindir de todo eso porque hoy en día el ser humano tiene una inteligencia que antes por supuesto no tenía, porque a los ojos de esta gente, antes el ser humano era un ser tremendamente idiota, ¿no? Imagínense si sería idiota que creía en dioses, ¿no? O en Dios, ¿no? Imagínense qué tonto que era el ser humano de la antigüedad, ¿no? Era tan tonto. Pero claro, la buena noticia de todo esto es que, bueno, gracias a Dios, bueno, para ellos no existe, pero gracias a algo, en el siglo XXI, particularmente, aunque ya desde el siglo XIX, surgen personas con una sabiduría enorme, ¿no? Con un nivel intelectual superior a la media, no, a 4 veces la media, ¿no? Surgen seres auténticamente iluminados que se disponen generosamente a enseñarnos por qué tenemos que tirar por la borda toda la concepción, digamos, toda la concepción tradicional anterior, ¿no? Tirar por la borda todo y arrancar un nuevo orden social desde cero, como si no hubiera habido nada atrás, ¿no? Como si de repente el ser humano fue colocado en la tierra y tiene que desenvolverse. Como si fuera colocado ayer, ¿no? Y tiene que encontrar la manera de sobrevivir. Afortunadamente tenemos a estas personas muy iluminadas, ¿no? Los progresistas, pero en general los que creen que se puede diseñar la sociedad, y por eso además se relaciona con el Estado, ¿no? Porque el Estado es incapaz de resolver los problemas, ¿no? Porque ahora vamos a ver por qué, pero es tremendamente irracional pensar que un organismo centralizado puede organizar la sociedad mejor de lo que la selección natural, que es lo que vamos a hablar ahora, lo puede hacer, ¿no? En definitiva, gracias a Dios, en el siglo XXI llegan estos iluminados que nos resuelven todos los problemas. Escriben un libro, El Capital, el Manifiesto Comunista, como vos quieras llamarlo, nos enseñan cómo tenemos que hacer una revolución, cómo tenemos que tirar abajo el sistema capitalista, instaurar un sistema socialista y no va a haber más problema, todo va a ser maravilloso, ¿no? Bueno, en este video vamos a ver por qué ese enfoque es totalmente erróneo. Y no es una defensa del capitalismo, es una defensa de la tradición, ¿no? Como sabemos, o como se sabe, los que miran mis videos o los que han interactuado conmigo, yo ideológicamente soy conservador, lo que quiere decir que defiendo la tradición, ¿no? La defiendo ante los ataques de los progresistas y trato de que se respete por lo menos la tradición, de que se entienda por qué surgió, cómo surgió, ¿no? Porque es muy fácil criticar ahora que tenés internet, tenés luz, tenés agua calentita para bañarte, tenés una cama en la que dormir, tenés todo, tenés un auto. Entonces, claro, es fácil criticar la tradición cuando tenés todas las comodidades. Pero en otra época donde quizá seguir una tradición te mantenía con vida, ¿sí? No era tan fácil. Entonces, la tradición surge, vamos a proponer este video, a raíz de la evolución. Es algo parecido a la selección natural de Darwin. O sea, simplemente la tradición surge no porque los individuos centralizadamente piensen cómo tienen que hacerse. No, simplemente las sociedades que sobreviven y que nos llegan hasta el día de hoy son las que justamente adoptan hábitos que les permiten sobrevivir. Las que tienen tradiciones nocivas, incorrectas, perjudiciales, simplemente se quedan perdidas en la historia, no llegan hasta el día de hoy y por tanto no llegan esas tradiciones. Con lo cual, no es que el ser humano piensa la tradición y ahí empieza todo, no, sino que en las sociedades hay distintas tradiciones y las que tienen tradiciones malas o las cambian, o sea, adaptan la tradición o simplemente se mueren. Entonces ya no hay, digamos, por qué seguir una tradición de una sociedad que ya no existe, no tendría sentido. Es como que los fantasmas, los espíritus de los muertos van a seguir la tradición. No, por supuesto que no, ¿no? Entonces, claro, es muy importante aclarar esto. Se tiene socialmente la creencia de que la tradición es una cosa antigua, que atrasa, que es una cosa de gente idiota que creía en dioses, ¿no? Cuando en realidad es todo lo contrario. La tradición es lo que mantiene vivas a las sociedades antiguas. Por ejemplo, vamos a ver un par de ejemplos, ¿no? Pero bueno, a ver, después lo vamos a ver por qué esto se relaciona con el Estado, ¿no? Por supuesto, como canal libertario que soy.
Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, vos tenés el descanso sabático, ¿no? Que es una tradición que es milenaria. Los sábados no se labura. Vos podrías decir, bueno, los sábados no se labura porque Dios descansó el sábado, ¿no? Entonces, claro, como Dios descansó el sábado, no se labura el sábado. Bueno, esa es una forma de verlo, pero otra forma de verlo es que quizá esas sociedades se dieron cuenta de que si descansaban los sábados, después arrancaban otra vez el domingo con las pilas recargadas, trabajaban mejor, con mejor ánimo, con mejor salud, y entonces la sociedad vivía más, porque obviamente a efectos productivos, digamos, es útil trabajar con un cierto límite, ¿no? A ver, capaz que una persona que trabaja 16 horas al día es más ineficiente que una que trabaja 8. ¿Y por qué? Porque cuando trabaja 16, ¿sí? Resulta que al otro día va hecho bolsa a trabajar, y al otro día más, y al otro más, y al otro más. Entonces al final el tipo tiene una productividad por minuto, digamos, por hora, como quiera llamarlo, una productividad marginal, como le decimos en economía, mucho menor que una que trabaja 8 horas. Porque capaz que el tipo trabaja 8 horas, pero como tiene tiempo para estar en la familia, con la casa, todo, tiene tiempo para disfrutar de la vida, va más motivado a trabajar, trabaja más. Esta es una de las razones por las cuales se instauró la ley de 8 horas. No se piense que es porque los sindicatos obreros hacían una revolución, entonces, ley de 8 horas. No, se hizo la ley de 8 horas porque simplemente es más productivo trabajar 8 horas. Le das 8 horas y ya está. El otro día que vuelva y ya está. O sea, no tiene sentido hacerlos trabajar. De hecho, la productividad de los hombres libres era mayor que la de los esclavos. Imagínense ustedes, ¿no? Un tipo que trabajaba 8 horas producía más que un tipo que trabajaba 20 horas. Un disparate, claro. Tiene que ver con esto. Entonces, el descanso sabático, por ejemplo, que es una tradición. Sí, se puede relacionar con la retrógrada visión de que Dios descansó. O se puede ver simplemente como un mecanismo de supervivencia. Es decir, se descansa el sábado porque de esa manera la sociedad funciona mucho mejor. Otra cosa, por ejemplo, la prohibición de ciertos alimentos. Por ejemplo, la carne de cerdo o los mariscos. Nuevamente, ¿por qué? En la época antigua, donde no había de repente un sistema de refrigeración como tenemos ahora, que tenemos heladera, freezer y ese tipo de cosas, claro, comer carne de cerdo era un peligro. ¿Por qué? Y porque se te pudría, se llenaba de infecciones la carne o de organismos biológicos nocivos que con su ingesta te podrían matar, simplemente. O sea, la carne está infectada, te la comiste, morí, ¿tá? Claro, entonces evitar comer carne de cerdo o mariscos no tiene un sentido de que, bueno, como Dios lo ordena. No, aparte otra cosa, ¿por qué Dios lo ordena? No, esa es otra cosa. O sea, siguiendo incluso el tema de la religión, pero sin tocar el tema de la religión, ¿no? Porque claro, las tradiciones religiosas muchas veces están basadas en que son las tradiciones que permiten sobrevivir a las sociedades. Ahora bien, esto de la carne, por ejemplo, no se come carne, ¿no? Esto tiene que ver con que la carne se infecta. Entonces, claro, en una época donde no había refrigeración, vos tenías un churrasco, de repente estaba infectado, no tenías de repente las herramientas para percibir esa infección, no como ahora, ¿no? O no se conocía tanto, no hay tanta información. Claro, entonces evitar comer carne de cerdo, obviamente que era un mecanismo de supervivencia, es decir, como carne puede estar infectada, me puedo morir, no la como y listo, ¿no? Entonces eso garantiza una cohesión social, garantiza la supervivencia de la especie. O, por ejemplo, el respeto por la propiedad privada antes de que existieran las leyes del Estado. Como sabemos y como yo he defendido, la propiedad privada no es algo que surja porque a un tipo se le ocurre. La propiedad privada es algo natural del ser humano que, o sea, básicamente se basa en el principio de que cuando el ser humano fabrica algo, produce algo, ¿sí?, tiene el derecho a disponer de ese algo como se le cante. ¿Por qué? Porque él fue el que lo produjo. Ahora, esto no es una cuestión de que tiene que haber una ley que te lo garantice. Es que es así simplemente por una cuestión de que la propia evolución humana lleva a eso. O sea, está de alguna manera ligado a la naturaleza humana. O sea, la sociedad funciona mejor cuando la gente es dueña de lo que produce. Y esto además es clarísimo con digamos, lo que se llama el palo de hockey. Cuando surge el capitalismo, la sociedad tiene unos niveles de vida, pero muchísimo mejores que los anteriores. ¿Por qué? Porque en el capitalismo es cuando se empieza, digamos, a maximizar todo esto de la propiedad privada y la producción en masa, ¿no? Digamos, disponiendo de lo que cada cual produce. No voy a entrar mucho más en este tema, aparte estoy corto de tiempo, pero bueno, la propiedad privada es de hecho una institución que garantiza la supervivencia de la sociedad. Sin propiedad privada, la supervivencia social sería mucho más difícil, porque imagínate que la gente cómo va a trabajar para algo de lo cual no va a ser dueña. O sea, iría en contra de la propia lógica. O sea, te pregunto, ¿vos trabajarías para que el fruto de tu trabajo no pudieras disponer? Claramente no. O si lo haces es porque tenés una visión tremendamente idealizada, sos un marxista y te pensás que vas a salvar el mundo si pones tu plata en una hucha común con todo tu barrio. En cuyo caso, bueno,
terminará siendo robado, estafado, como sea, ¿no? Entonces, bien, habiendo aclarado que la tradición tiene estos mecanismos de supervivencia implícitos, ¿qué es lo que Hayek llama la fatal arrogancia? Que es justamente donde me baso principalmente para hacer este video. La fatal arrogancia, el libro de Hayek, el último que publicó. ¿Qué es la fatal arrogancia? Pretender que se puede prescindir de todo esto, de todo este contexto evolutivo, ¿no? Entonces, se puede venir con el Estado, ¿no? Y ponerse desde el Estado a organizar la sociedad, digamos, de arriba a abajo. Ahora bien, ¿por qué esto es una fatal arrogancia? Primero porque, insisto, y lo vuelvo a recalcar, la tradición es una cosa que garantiza que la sociedad pueda seguir existiendo. Por lo tanto, no es que la sociedad planifica la tradición, sino que la sociedad adopta, más o menos a ciegas, una tradición, ¿no? En base a la intuición, lo que puede ver, digamos, en el corto alcance, ¿no? Bueno, con esta carne me muero, no la como, ¿no? Vamos a descansar los sábados, por ejemplo. Bueno, tradiciones así de ese estilo. No es que la sociedad planifica eso, sino que hay sociedades que no lo hacen y sociedades que sí lo hacen. Y las que sobreviven son las que sí lo hacen. Porque las que no lo hacen o lo terminan haciendo o simplemente se mueren. Por lo tanto no llegan hasta el presente. Es decir, no hay descendientes de una sociedad cuyas tradiciones la hundieron históricamente. No puede haber descendientes. ¿Se entiende? No hay. Es como los mayas que desaparecieron. ¿Por qué los mayas desaparecieron? En parte porque tendrían tradiciones. No sé, porque no he estudiado mucho la historia de los mayas, ¿no? Pero desaparecieron ellos mismos. Bueno, tendrían tradiciones que no les permitieron adaptarse al contexto en el cual vivieron y terminaron fracasando. Entonces, esas tradiciones no llegan hasta el día de hoy. Pero no es que no lleguen porque simplemente se planificó otra cosa, sino que esas tradiciones que no nos llegaron hasta el día de hoy, no nos llegaron porque las sociedades que las adoptaron murieron. O tuvieron que cambiarlas. En cambio, las sociedades que sí tuvieron tradiciones que les permitieron sobrevivir, llegaron hasta nuestros días y esas tradiciones están ahora en nuestra sociedad. Pero, insisto, no es una cuestión de que la sociedad dice, bueno, ¿cómo podemos hacer? Vamos a hacer tal cosa porque de esta manera nos iría mejor. No, simplemente las sociedades van adaptando tradiciones y las que sobreviven son las que mejor se adaptan. Es como la selección natural de Darwin. No es que la célula racionalmente dice, oh, ahora se me antojó mutar, voy a desarrollar un sistema nervioso. No, simplemente muchas células van teniendo distintas mutaciones y la que tiene la mejor mutación es la que se impone y las otras se mueren. Entonces no es una cuestión de que se diseña racionalmente qué cosa hay que hacer. Simplemente la mejor de las alternativas es la que sobrevive y las otras mueren. Entonces, insisto, así es como llega la tradición hasta el día de hoy. Porque han habido muchísimas sociedades en la historia que desaparecieron por tener malas tradiciones. Ahora bien, todo esto se da vuelta cuando surge la noción de Estado moderno, de papá-Estado. Un Estado protector cuya misión es garantizar que haya un orden, ¿no? O sea, un Estado, nosotros ponemos el Estado a mandar, ese Estado empieza a legislar para abajo a la sociedad, ¿no? Prescindiendo de la tradición muchas veces, ¿no? Entonces, el Estado de alguna manera viene a ser la fatal arrogancia, es decir, esta idea de que uno puede prescindir de miles de años de evolución, de tradiciones que no se sabe ni por qué llegaron, pero que son correctas, porque, insisto, no es racional, no es una cuestión de que un tipo la diseñó, es una cuestión de que a lo largo de los miles de años hay ciertos hábitos, hay ciertos modos de vivir cotidianos que permitieron que la sociedad evolucionara. Entonces, eso es una evolución de miles de años que no se puede diseñar en un escritorio, se entiende, con una cuadernola. No se puede, porque es una tradición de miles de años, cosas milenarias. No se puede hacer de un día para el otro en el Estado, como se pretende hacer, o en la Cámara de Senadores. Se discute una ley. Bueno, eso es una tremenda estupidez, ¿entiendes? Entonces, acá viene el tema. El Estado viene a ser como un reemplazo de esta planificación espontánea, de esta evolución social, de esta evolución darwiniana, si se puede llamar, y viene a decir, no, ¿sabes qué? Nada de esto, de estos miles de años tradiciones que hay, vale. A partir de ahora, como nosotros racionalmente, con nuestra forma de pensar, somos tan inteligentes, vamos a reemplazar todos esos miles de años de idiotas que sobrevivieron, quién sabe por qué, porque tuvieron suerte. Entonces vamos a reemplazarlo por un organismo centralizado que se va a encargar de decir qué está bien y qué está mal, ¿no? Y bueno, ahí es cuando surge lo que Hayek llama la fatal arrogancia, ¿no? La ilusión de que nosotros vamos a poder rediseñar todo un sistema social que insisto, tiene tradiciones milenarias,
así, nos sentamos a discutir y decimos, bueno, a ver, ¿cómo diseñamos la sociedad? Y ahí es cuando vienen los marxistas. Y dicen, no, porque lo que pasa es que la historia, el materialismo dialéctico, fíjate que la historia avanza porque las contradicciones internas ¿sí? Van haciendo que surja la síntesis, ¿no? Porque tenés la tesis, después la antítesis, después tenés la síntesis. Entonces va avanzando. Entonces los sistemas económicos van a ir avanzando. Oh, mira el socialismo. Entonces ahí nosotros en el socialismo, ¿qué hacemos? Y bueno, le damos los medios de producción, se los damos a los obreros. Entonces los obreros después se quedan con el excedente, con la plusvalía. Entonces los obreros son más ricos. Entonces ahí nosotros eliminamos la explotación. Todo muy lindo, pero ese sistema simplemente es una construcción racional de un tipo que se sentó y se puso en un escritorio a escribir, Carlos Marx, con Engels, se puso a escribir cómo tenía que ser la sociedad ideal, ¿no? Un cuento de hadas se puso a escribir el tipo, cómo era la sociedad ideal. Imagínense, es como jugar a los Sims, ¿no? Vos te ponés a jugar a los Sims y decís, a ver, o al SimCity, te pones a jugar y decís, bueno, a ver, ¿cómo puedo organizar la sociedad? ¿No? Entonces ahí te pones, a este lo pones atrás, o jugás al Age of Empires, ¿no? A este lo pongo a talar madera, a este lo pongo a juntar agua, y a este otro lo pongo a construir. Sí, todo muy lindo, pero no se puede prescindir de no se puede prescindir de la tradición que tiene miles de años y que te hizo llegar hasta el día de hoy. El tipo se sentó a escribir El Capital y pensó que podía prescindir de todo lo anterior. Pero amigo, ¿por qué existe la propiedad privada? ¿Te has puesto a pensar? No, existe porque los malvados capitalistas. No existe porque los malvados capitalistas. Propiedad privada existe porque el tipo tiene que ser dueño de lo que produce. Punto final. ¿Entendés? Entonces, bueno, y esta es una de las críticas que yo le hago a la centralización, ¿no? A lo que vendría a ser el modelo estatal. No me extiendo mucho más. Pero claro, insisto, esto de rechazar lo heredado y ponerse a diseñar así como hacen los progresistas. No, ahora la sociedad tiene que ser así, porque a mí el racionalismo, la lógica, la filosofía me dice que esto es así. Todo muy lindo, pero no, lamentablemente no funciona. Vos no vas a poder diseñar un sistema social, ¿sí? Que pueda superar a todo lo anterior, a todo lo heredado. No vas a poder, ¿sabes por qué? Porque te falta información. Porque estás compitiendo contra millones de individuos, millones de cerebros, ¿sí? Que fueron adoptando hábitos que lo hicieron sobrevivir. No vas a poder ganarle, no se puede reemplazar esto, ¿sí? La tradición es como el matrimonio. No, porque el matrimonio es una institución retrógrada. ¿Y vos sabés qué sentido evolutivo tiene el matrimonio? Mantiene la cohesión social, mantiene la institución familiar, hace que los hijos salgan mejor porque están criados por un entorno que los cuida y que es unido y que es respetuoso. Entonces, todo esto tiene un sentido. No es que el matrimonio, vos ahora, mañana decís, no tiene que haber más matrimonio. Bueno, ¿por qué no tiene que haber más matrimonio? Porque a mí me parece racionalmente del racionalismo. No, hermano, dejate de leer a Marx y ponete a pensar por qué existe el matrimonio, la institución. Bueno, no me extiendo mucho más. Entonces, vamos a responder una objeción. ¿Significa esto que todas las tradiciones deban conservarse? Por supuesto que no. Porque las tradiciones a veces quedan, digamos, atrasadas en la historia. Por ejemplo, esto de la carne ya no tendría mucho sentido. ¿Por qué? Porque la carne ahora tiene ciertos cuidados, tenemos más tecnología con la que analizarla, tenemos una ciencia que permite determinar, conocer mejor las enfermedades, los virus y demás, y tenemos sistema de refrigeración, tenemos heladera en nuestra casa. Entonces, ¿hace falta ahora dejar de consumir carne por las dudas que esté infectada? Y capaz que no. Lo que no se puede hacer es decir que esa gente estaba equivocada. Esa gente no estaba equivocada, simplemente en su contexto histórico no comer carne era un mecanismo de supervivencia. Ahora quizás sí se pueda comer carne, pero ojo, eso no quiere decir que se pueda volver a crear un orden social. Lo que digamos, ha venido funcionando hay que, digamos, criticarlo, obviamente, pero hay que ser gradual y hay que ir paso a paso respetando la función original. No es un capricho de que a mí se me ocurre que ya no tiene que existir más. Es una cuestión de, bueno, esta tradición puntualmente, ¿tiene sentido hoy en día? Entonces vos te pones a pensar, la carne, ¿por qué no se comía antes? Y porque podía tener infecciones. ¿Ahora puede tener infecciones? Y sí, pero es menos probable, porque ahora tenemos heladera y tenemos una ciencia que nos permite analizar si la carne tiene infecciones y tenemos hospitales y demás. Entonces, ¿tiene sentido dejar de comer carne? Y capaz que hoy no. Capaz no tiene sentido dejar de comer carne. Ahora, esto se puede aplicar con el Shabbat, por ejemplo, el sábado, cuando se descansa los días sábados, o se descansa el domingo, ¿no? Que es la resurrección de Jesús. Se descansa el domingo. ¿Por qué? ¿Tiene sentido? Y sí, porque, hermano, si vos descansás los domingos, como hablamos antes, vas a laburar mejor y estás más contento con tu vida, en definitiva, ¿no? Entonces, claro, no quiere decir que todas las tradiciones tengan que mantenerse a rajatabla, sino que cuando vos las vas cuando vos vas a, digamos, criticar una tradición, tenés que ver por qué surgió y si se podría prescindir de ella, pero lo que no puedes hacer es tirar por la borda toda la tradición. Existe por algo, ¿no? Porque, insisto, existe por algo, ¿no? Entonces, bueno, la conclusión.
terminando ya con este video, ¿no? No se puede prescindir de toda la tradición de forma ciega e instaurar un nuevo orden social desde cero, ¿no? Eso es fatal arrogancia. Eso es uno creerse más inteligente de lo que es, ¿no? Uno, en comparación con algunas cosas, es profundamente ignorante, ¿no? Uno a veces no mide la ignorancia que posee, pero sí es cierto. O sea, nunca en tu vida vas a poder diseñar el orden social perfecto en un libro prescindiendo de la tradición o criticando la tradición. La tradición existe por algo, ¿no? En todo caso, eso tendrá que ir evolucionando hasta que desaparezcan esas cosas, ¿no? Pero en definitiva, esto es cuestión de fatal arrogancia y hay que recordar obviamente que la tradición, si sobrevivió al paso del tiempo, por algo es, ¿sí? La tradición es un mecanismo de supervivencia y es una cosa que surge por la adaptación de la sociedad. No me extiendo mucho más, me extendí más de lo que pensaba, este video lo pensaba hacer más corto, pero bueno, espero que el video se haya entendido, que haya servido. Y bueno, nos estamos viendo del otro lado. Hasta la próxima. Si te gusta mi contenido y querés apoyarme, te invito a formar parte de los miembros del canal, donde vas a poder tener acceso a un grupo de WhatsApp exclusivo conmigo. También te invito a pasarte por mi cuenta de Instagram, @satsusantiago, donde subo contenido todo el tiempo. Muchas gracias por ver el video.